Cuando se mezclan dos variables, generan otro tipo de variable mayor que se llama parámetro, ¿tá? Y ese parámetro, cuando se puede cuantificar, también pasa a ser objetivo. Dentro del sistema respiratorio, los principales parámetros objetivos que tenemos para valorar son la resistencia inspiratoria, o sea que la resistencia se refiere a la fuerza que se opone al pasaje del gas o al flujo de gas en la vía respiratoria, o sea, desde la entrada hasta la última ramificación que cuenta con cartílago en sus paredes del árbol bronquial. ¿Ah? La resistencia es un parámetro que está diciendo cuánta fuerza se opone al pasaje de gas, en este caso inspiratorio, o sea, el pasaje de gas, del gas que va desde el exterior de la caja torácica hacia el alvéolo. ¿Tá? O sea, es un parámetro que está determinado por el flujo de gas, está determinado por el volumen y por el tiempo. ¿Tá? Mezcla esas tres variables para generar un parámetro. Tenemos la resistencia expiratoria, que es la fuerza que se opone a la salida del gas desde el interior del alvéolo hacia el exterior. O sea, cuando expiramos, la resistencia expiratoria, entonces también para el armado de este parámetro, o sea, para la construcción de este parámetro, influye en el flujo de gas expirado, el volumen de gas expirado y el tiempo que demora la persona en expirar este gas. ¿Va? La alteración de las resistencias está hablando de, por ejemplo, si hay una minimización, o sea, si baja mucho la resistencia, ya sea inspiratoria o expiratoria, está hablando de un ensanchamiento de la vía respiratoria, ¿tá? Lo que hace que la distribución del gas no sea buena, ¿tá? Que haya mucho gas que quede en la vía respiratoria y no se transmita desde o hacia el alvéolo, haciendo que la posibilidad del intercambio gaseoso se vea afectada. Cuando también, por ejemplo, la resistencia inspiratoria está aumentada, está diciendo que hay mayor fuerza de oposición a la entrada de aire, ¿tá? Y esto se puede dar por la presencia de secreciones, por ejemplo, o de inflamación en la vía aérea. Eso hace que el aire no pueda difundir desde el exterior hacia el alvéolo, ¿tá? También dificultando el intercambio gaseoso posteriormente. En la resistencia expiratoria, por ejemplo, acá aparece, cuando está aumentada la resistencia expiratoria, aparece el aparece lo que se llama atrapamiento aéreo, ¿tá? O sea, hay una imposibilidad o una dificultad de la salida del aire desde el alvéolo. O sea, empieza a atraparse el aire, ¿tá? No se permite tanto la salida hacia el exterior del aire y se genera el atrapamiento y la hiperinsuflación, por ejemplo. O sea que este parámetro, si se puede objetivar, ya está diciendo qué tipo de afectación hay en la vía aérea. O sea, la resistencia es un parámetro de la vía aérea. Nos está informando qué pasa en la vía aérea. Otro parámetro objetivo, pero que ya tiene que ver con la parte distal, o sea, con el pulmón profundo, con el alvéolo y el intersticio, es la compliance. La compliance, ya lo habíamos dicho en algún lado, o capaz que no, es la capacidad de insuflación que tienen los elementos elásticos del pulmón. Y elementos elásticos son aquel tramo de la vía aérea que no tiene cartílago, el alvéolo y el intersticio, que en realidad es elástico porque se puede deformar. Cuando el alvéolo se infla, el intersticio se deforma. Vamos a tener dos tipos de compliance. Lo que se llama compliance dinámica se da cuando existe flujo de gas, ¿tá? Durante la inspiración. Al haber existencia de flujo de gas, o sea que el gas que se está moviendo, hay un gradiente, el gas se está moviendo, en ese momento de flujo máximo de gas es donde se produce la compliance dinámica, que es la capacidad entonces de insuflación que tiene el pulmón durante la inspiración, durante el proceso de inspiración. Existe también otro parámetro que es la compliance estática, que se da cuando no hay flujo de gas. O sea, se da cuando el paciente inspiró, terminó la inspiración, hay un periodo refractario entre
el fin de la inspiración y el inicio de la expiración, y en ese periodo refractario donde no hay flujo entre el exterior y el interior de la caja torácica, se da la compliance dinámica, o sea, la capacidad de insuflarse mientras no hay flujo de gas. Y ese parámetro está dando qué capacidad de difusión hay dentro del pulmón. O sea, como verán, son parámetros muy importantes a la hora de medir la capacidad de insuflación que tiene el pulmón. Este parámetro, la compliance, ya sea la estática o la dinámica, involucra variables como la presión, el volumen y el flujo. En realidad presión y volumen, perdón. La presión y el volumen a nivel distal, a nivel del pulmón profundo. Otro parámetro es la autopip. Autopip se refiere a ese fenómeno de aparición de presión positiva al final de la expiración, cosa que normalmente no debería suceder. La presión al final de la expiración debe ser cero. Cuando hay autopip quiere decir que persiste un resabio de presión positiva cuando el tipo termina de expirar. Y eso hace que no salga todo el aire que tiene que salir. Esto yo creo que lo dijimos en algún momento, pero no está de más repetir. El volumen atrapado tiene mucha relación con la autopip, incluso en algunos equipos que miden esto se lo denomina volumen de autopip. Es el volumen justamente que no salió del pulmón al final de la expiración. Ese volumen no residual, pero sí de residuo, vamos a decirle, que no salió y que genera los fenómenos de hiperinsuflación. Y la P sub 0,1 es un parámetro de presión. Es la presión negativa que genera el diafragma en el primer milisegundo de inspiración. Es un valor que sirve para objetivizar procedimientos como la extubación también. Es un valor que está diciendo que está midiendo indirectamente el estímulo neural al diafragma. O sea, cuánto está estimulando el centro respiratorio neurológico a través del nervio frénico al diafragma. Y este valor está diciendo si está enlentecida la contracción o si está o si el reclutamiento es deficiente, ya sea temporal o espacial, y nos va a predecir si, por ejemplo, puede fallar una extubación. Entonces estamos diciendo que la valoración nuestra es la obtención de datos. ¿Y qué eran datos? Eran la variable o el parámetro más su cualificación o cuantificación. O sea que nosotros valoramos para obtener datos. Muy bien, entonces, ¿qué procedimiento sugerimos? Y cuando digo sugerimos, más que nunca su connotación, o sea, no es una regla de oro, no es una obligación, es un procedimiento dinámico, la evaluación y el diagnóstico, pero que si nosotros nos ordenamos o lo ordenamos, podremos obtener mayores réditos de la misma. Así que sugerimos, solamente sugerimos, ver la historia clínica del paciente, monitorizar, o sea, el comportamiento y registro de los signos vitales del paciente, todo esto para obtener datos, la anamnesis del paciente o cuidador principal, para apoyar o enriquecer los datos que tenemos, la inspección, y acá viene todo el relevamiento de las variables subjetivas, la obtención de datos de esas variables subjetivas, la observación, la palpación, el tocar, todo con el fin de obtener un dato sobre determinada variable. La auscultación, que la sacamos de la inspección o de lo que es variable subjetiva, si bien son variables subjetivas, como un elemento muy importante, no determinante. Es un instrumento de gran valor, pero no es determinante. Nosotros tenemos que apoyar los datos, cruzar datos para que nuestra hipótesis, para que la idea que vamos teniendo empiece a cobrar fuerza, pero sostenida por datos. Las mediciones instrumentales, y acá estamos hablando de las variables objetivas,
medir esas variables y empezar a hacer conjuntos de datos que nos estén dando algún tipo de diagnóstico, o alguna forma de diagnóstico. Y las escalas objetivas, y acá ya quiero o quisiera, o tengo la intención, mejor dicho, de agregar lo que es la actividad, que también nos puede servir para pacientes de policlínica. ¿Se acuerdan cómo habíamos determinado un poco esa división didáctica entre un paciente internado y un paciente ambulatorio? Bueno, esto sirve también para el paciente ambulatorio. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos a aplicar escalas objetivas de la actividad, ya estamos completando todo aquel cuadro de actividad y participación. Por ejemplo, dentro de esas escalas objetivas tenemos el índice de Borg, que mide la disnea del paciente a determinadas actividades, o por ejemplo una escala muy específica que es lo voy a decir en inglés, el 6 Minutes Walking Test. Ahora lo voy a traducir de mi pésimo inglés, lo traduzco a la escala de marcha de 6 minutos, que es una escala que mide fatiga durante la marcha. Una escala de muy buena aplicación, de fácil aplicación, y que van a tener un parámetro objetivo para decir que el paciente tiene una limitación en la actividad en la marcha, la cual es la fatiga durante la marcha. Y sospechamos del sistema respiratorio, y ahí empieza toda la valoración del sistema respiratorio. Entonces nosotros valoramos para obtener datos, y con el ordenamiento de los datos vamos a obtener nuestro diagnóstico. Básicamente nosotros hablamos de que cuando hablamos de deficiencias respiratorias, ya decíamos cuáles eran básicamente los diagnósticos principales dentro de las deficiencias respiratorias: la deficiencia obstructiva, la restrictiva, la mixta y la diafragmática. Así que nosotros empezamos a ordenar los datos de acuerdo al indicativo que tengan esos datos. A modo de ejemplo, en esa tabla que aparece, vamos a ir diciendo, este dato puede dar pauta de deficiencia obstructiva. Por ejemplo, la presencia de crujidos de media frecuencia es pauta de deficiencia obstructiva, no es definitivo, pero es pauta mayoritariamente de deficiencia obstructiva. Pero habría que agregarle algunos datos más, por ejemplo, la polipnea, o sea, necesidad de respirar más rápido para aumentar la cantidad de movimiento, y la resistencia aumentada en la vía aérea. Sumados a estos datos, podemos decir que tenemos una deficiencia obstructiva. Esto es a modo de ejemplo, ¿verdad? En una restrictiva, vamos a encontrar ruidos normales disminuidos y una baja en la saturación. Si encontramos esos dos signos, ya no estamos orientando hacia una restrictiva. La mixta, bueno, no ahondo mucho en la mixta porque básicamente es una sumatoria de ambas. Se va a ahondar tal vez en el tratamiento porque no se resuelve de diferente manera tal vez. Y datos para una deficiencia diafragmática pueden ser la Pimax disminuida, un patrón respiratorio paradojal y un volumen inspiratorio bajo. Si tenemos esos tres datos juntos en un paciente, podemos estar hablando de una deficiencia del diafragma. O sea que nosotros obtenemos datos valorando, ordenamos esos datos y obtenemos nuestro diagnóstico en respiratorio. Así que obtención del dato por medición de la variable, ya sea cualitativa o cuantitativa, ordenamiento de los datos, y en ese ordenamiento está el proceso de razonamiento y de pienso de ustedes como fisioterapeutas en el área respiratoria. El empezar a acumular datos que pauten o que se dirijan hacia el mismo lado, ordenarlos y ver la magnitud de cada uno, y con ello determinar el diagnóstico en fisioterapia respiratoria. Entonces el diagnóstico o hipótesis que nosotros trazamos va a ser una deficiencia, y las opciones pueden ser deficiencia obstructiva por secreciones en vía aérea proximal, ese sería un diagnóstico; deficiencia obstructiva por disminución de luz en la vía aérea media, ese sería otro diagnóstico; deficiencia obstructiva mixta, y acá obstructiva mixta no es un error, sino que puede haber una obstrucción, ya sea a la misma vez coexistiendo por secreciones con una por disminución de luz. Perfectamente se da y lo van a ver mucho en los lactantes.
deficiencia restrictiva por proceso a nivel pleural, ¿tá? Y ahí van a tener que, a la hora de un parcial práctico, por ejemplo, sostener eso. Si ustedes, por ejemplo, nos dan un diagnóstico de deficiencia restrictiva por proceso a nivel pleural, primero tendrían que aclarar qué hay en la pleura, a modo informativo, pero segundo, decirnos qué datos tienen ustedes para decir que está restrictivo. No que tiene un proceso pleural, sino de por qué está restrictivo. La deficiencia respiratoria mixta, que no voy a andar de vuelta, y después la deficiencia diafragmática, y lo mismo, van a tener que decir por qué. No es, para mí el diafragma está fallando, simplemente eso, sino sostenerlo. No solo a la hora de dar un parcial, digo que eso es lo de menos tal vez, sino a la hora que estén trabajando, darse cuenta. ¿Por qué yo deduzco que hay una deficiencia diafragmática? ¿Tá? Porque si un diafragma está operando bien y nosotros lo sometemos a un entrenamiento, a un mal entrenamiento por presiones o por volúmenes, ya sea con instrumental, por decirlo de alguna manera, estamos generando ya daño, iatrogenia. Así que tenemos que deducirlo muy bien a eso. Muy bien, señores, esto era la idea un poco de obtener datos, ordenarlos y diagnosticar en el área respiratoria. Todo esto, digo, por lo menos van a tener una entrada teórica de esto, pero esto también es muy práctico. Nosotros proponemos el orden. El orden en el sentido de que ustedes obtengan datos, sepan para qué valoran para obtener datos, sepan que obtienen datos para ordenarlos y para qué los ordenas para diagnosticar. ¿Ah? Lo vamos a jorobar mucho en la práctica con esto. Muy bien, nos estaremos viendo.